Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este espacio virtual, los encuentros en la Fundación. Soy Concepción Sánchez Beltrán, vicedecana segunda de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y voy a presentar hoy este acto. Decirles que estos encuentros de los jueves los organiza la Fundación FIDAP, Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España. En estos encuentros participan psicólogos y psicólogas, académicos y académicas de reconocido prestigio, aportando su experiencia, conocimiento y saber. En la webinar de esta tarde contamos con la presencia de la doctora doña María Teresa Anguera Arguilaga. Es un honor para mí presentarla y quiero resaltar que es una persona exitosa y con una gran capacidad de trabajo. Es una destacada y prestigiosa profesional de la psicología en el ámbito, sobre todo, de la docencia y la investigación. De su amplio y extenso currículum voy a comentarles unas breves referencias. Es catedrática jubilada del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Licenciada en Psicología con Premio Extraordinario y licenciada en Derecho, también doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona. Ha participado en 30 proyectos de investigación competitivos subvencionados por la Administración, siendo la investigadora principal en la mayoría de ellos. Coordina un grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Cataluña. Ha coordinado acciones integradas con Austria, Alemania y otros países. Tiene numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Es autora de 24 libros, 90 capítulos de libro y 186 artículos. Ha dirigido y codirigido 53 tesis doctorales ya defendidas. Tiene 6 sexenios de investigación evaluados positivamente. Es académica numeraria de la Real Academia de Doctores desde 1999 y miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña desde el 2013. Ha sido presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cataluña. También presidenta de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y vicesecretaria de la European Association of Methodology. La webinar que hoy nos va a impartir lleva por título El amplio potencial de la entrevista en profundidad, incidencia de los mixed métodos. Muchas gracias, doctora María Teresa, por participar en estos encuentros y cuando quiera puede comenzar. Buenas tardes a todos. Vamos a dedicar la conferencia de hoy a una técnica que es insustituible e indispensable para el psicólogo. Vamos a dedicarnos a la entrevista en profundidad, pero sobre la entrevista hay escritos muchísimos manuales y aquí no vamos a referirnos a lo que son cuestiones genéricas de la entrevista, salvo una pequeña introducción inicial, sino precisamente va a tener un carácter claramente metodológico y procedimental y por esto lo estudiaremos desde esta perspectiva, que esperaría y me gustaría muchísimo que todos los que me estáis escuchando, que sois psicólogos, lo pudierais poner en práctica para daros cuenta de las enormes posibilidades que tiene. Vamos, por lo tanto, a empezar a comentar la presentación. Vamos a ver, en el título he querido poner precisamente el amplio potencial de la entrevista en profundidad. Pero, antes que nada, ¿qué es la entrevista? He querido empezar con una frase de las profesoras Carmen Maganto y Soledad Cruz de la Universidad del País Vasco, en donde precisamente la plantean como
una conversación y o relación interpersonal entre dos o más personas, y voy enfatizando las cuestiones en las que me gustaría que las tuvierais muy presentes, con unos objetivos determinados en que alguien solicita ayuda y otro la ofrece, lo que configura una diferencia explícita de roles en los intervinientes. Estos roles marcan una relación asimétrica, puesto que uno es el experto, el profesional, y otro es el que necesita de su ayuda. Aquí es donde yo quería como dejar muy claro cuál va a ser el perfil de la entrevista, de las cuales algunas de las cuestiones ya han aparecido en esta frase. En este perfil de la entrevista, yo quisiera esquematizarlo simplemente dejando muy claro que siempre se trata de una comunicación oral, planteada entre entrevistador y entrevistado. Si hay algún caso muy atípico que por algunas deficiencias sensoriales del entrevistado se tuviese que realizar no de forma oral, sino de forma escrita. Además, la entrevista siempre plantea un cierto grado de estructuración, pero dado que hay toda una gradación muy amplia, y aquí solo nos referiremos a la entrevista en profundidad, este será el nivel bajo, el grado bajo, sobre el cual me voy a centrar, pero podría llegar a ser, por supuesto, una entrevista estructurada en otros casos en los que no forman parte de esta charla. Siempre en una entrevista hay una finalidad y dependerá de los objetivos. Por lo tanto, una entrevista no es una conversación. Después lo voy a decir, aunque tenga algunos aspectos comunes con ella. Y por lo tanto, el objetivo deberá quedar claro. La relación que se da entre entrevistador y entrevistado es asimétrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los dos tienen un rol distinto, pero este rol no está tan diferenciado, aunque lo esté, pero no lo está tanto, en la entrevista en profundidad. Lo estará mucho más cuando tengamos entrevistas muy estructuradas. Siempre es un proceso bidireccional, porque el entrevistador no habla solo, el entrevistado no habla solo. Por lo tanto, siempre tendremos que tener en cuenta esta doble direccionalidad y de qué manera el entrevistador puede llegar a modular, o de qué manera conviene que module precisamente las propias preguntas o la conducción de la entrevista con la finalidad de obtener la información que necesita y realizarlo de forma idónea y adecuada a la que corresponde en aquel caso. Entre estos roles, por lo tanto, no hay jerarquía, pero sí una clarísima diferenciación. Una clarísima diferenciación que se ve más claro si ahora lo que queremos es poner en relación o mostrar mínimamente cómo la entrevista sí que tiene algunos aspectos comunes con otras vías para poder llevar a cabo la reducción de datos. He puesto una frase del profesor Yabona de Madrid, de la Universidad Complutense, en que precisamente dice que es el primer método general de recogida de información por parte del psicólogo. Yo estoy muy de acuerdo, a pesar de que la forma de recoger esta información va a ser esencial para que realmente pueda ser eficaz la entrevista. Fijaros que aquí he puesto 4 flechas y 2 más gruesas, 2 más delgadas. Si empiezo por las más delgadas, como son test y cuestionario, diría que algo sí que de conexión tendrán, al menos desde el punto de vista que se produce una elicitación de la respuesta, porque tanto en el test como en el cuestionario se formulan preguntas de una u otra forma. En la entrevista se formulan preguntas, por lo tanto, es una respuesta que se da a una pregunta. Pero hay mucha mayor relación, siendo distintas figuras como son, pero mayor relación de la entrevista con la conversación y con la observación directa. Con la conversación, como decía hace un momento, la gran diferencia estaría no en la propia fluencia de la conducta oral que se está produciendo, sino en que debe haber una finalidad determinada. En la entrevista hay alguien que solicita ayuda, el entrevistado, y alguien que ofrece ayuda, el entrevistador. En la conversación no se da el caso. Además, en la conversación no tiene por qué haber roles diferenciados ni, por lo tanto, relación asimétrica. Y respecto a la observación directa, en la entrevista se puede aplicar la observación directa, aun cuando aquí lo que haremos será aplicar la observación indirecta, como después comentaré. Pero en la observación directa sí que hay algunos aspectos que van
a poder complementarse muy bien con la indirecta, como podría ser todo lo relacionado pues con gestos, con intercambios de mirada, con interacciones diversas que pueden ocurrir entre entrevistador y entrevistado y que también después voy a referirme a ellas. Por supuesto, hay muy diferentes tipos de entrevista y básicamente, yo diría que hay 4 grandes criterios taxonómicos, o al menos estos 4 son los que yo considero que tienen más relevancia, por el grado de estructuración, por la finalidad, por la temporalidad del proceso y también, ¿por qué no?, teniendo en cuenta por la propia edad del entrevistado. En cuanto al primero, al grado de estructuración, yo siempre me ha gustado mucho utilizar los 6 tipos que la psicóloga y socióloga francesa Madeleine Gravitz presentó hace muchísimos años, casi medio siglo, que eran 6 tipos de entrevista que además ella los graficó como los sucesivos lados del hexágono que conforma el anillo del benceno de química. Pues bien, pues resulta que desde la entrevista clínica o más abierta hasta la entrevista de preguntas cerradas se va estableciendo esta gradación. Los 2 primeros tipos, la entrevista clínica y la entrevista profunda, son los que aquí contemplaremos para el caso de la entrevista en profundidad, que es la que nos ocupa. Esto sería en cuanto al grado de estructuración, pero por la finalidad hay muchísimas. Puede ser una finalidad diagnóstica, de consejo, de investigación, puede ser una finalidad estrictamente evaluativa de algo muy concreto. Por lo tanto, hay muchísimas yo diría, posibilidades en que la entrevista va a ser un instrumento valiosísimo para el psicólogo. Por la temporalidad del proceso, porque, lógicamente, una entrevista no recoge todo el repertorio de conductas de una persona, sino que emergen en cada entrevista segmentos de este repertorio de conductas. Consecuentemente, es muy posible que habrá que realizar varias entrevistas, diversas entrevistas, pero en muchos casos se adecúa el tipo de entrevista en cuanto al grado de estructuración, básicamente en función del momento del proceso en el cual nos hallamos. Y es mucho más frecuente que las entrevistas iniciales sean justamente las entrevistas en profundidad. En cuanto a la edad, cualquier edad sería posible, pero las entrevistas en profundidad no las vería adecuadas para niños ni para personas con cierto deterioro. Pero en cambio, pues con adolescentes, adultos y ancianos son claramente plausibles. He puesto en rojo todos aquellos aspectos de cada uno de los criterios taxonómicos en que puede ser más idónea la entrevista en profundidad. ¿Entrevista en profundidad requiere aptitudes? Bueno, yo diría que toda entrevista requiere aptitudes y de hecho son muchos los autores que han elaborado listas sobre cuáles serían las mejores, yo diría, no solamente aptitudes, sino que incluso se entremezclan en algunos casos con reglas para poder llevar a cabo la entrevista. Aquí he puesto algunos que los podéis estar viendo. Pero además de todos estos, pues inspirar confianza, de mantener el interés, de no intervenir salvo en momentos propicios, etcétera, etcétera. Yo diría que hay muchos más. Esto es una pequeña muestra. Yo diría que lo que es muy importante es facilitar la comunicación. Es básico. Si se quiebra el flujo comunicativo, esta entrevista va a ser una entrevista ineficaz totalmente. No solamente ineficaz, sino que incluso puede llegar a ser, yo diría, penosa o dolorosa o incómoda para el entrevistado y también para el entrevistador. Es muy importante también centrarse progresivamente en el problema. Igual como puede ser también muy básico no plantear nunca preguntas que puedan llevar a inducir una determinada respuesta. Es muy importante tener en cuenta la empatía. Por lo tanto, con la empatía nos estamos colocando en la posición del otro. Es básica también la escucha activa, es decir, que sabemos interpretar, que entendemos lo que el entrevistado nos dice. Es muy importante el cuidar el tono de voz, el cuidar la propia distancia que si podría ser adecuada en una mesa frente a frente, o si, por ejemplo, están sentados entrevistador y entrevistado en un asiento, pues que no se estorben con los pies a una distancia adecuada. El tono de voz, las pausas tienen una gran
yo diría, relevancia para poder facilitar al menos los elementos contextuales que son los que deben preservarse para ello. Y la entrevista, además, la aplicabilidad que tiene es amplísima. Me estoy refiriendo básicamente ya solo en entrevistas en profundidad. Desde ámbitos como podría ser la psicoterapia, y psicología clínica en general, que es posiblemente uno de los ámbitos en que más se ha utilizado, pero quisiera recordar pues, las entrevistas pues, para selección de personal en recursos humanos o para orientación educativa o mediación en conflictos que se están utilizando muchísimo y hoy día hay un resurgir clarísimo en este ámbito, o en escuelas para padres o profesionales deportivos en que se están realizando entrevistas en profundidad a deportistas por motivos diversos, pues porque tienen unas marcas o porque ganan un campeonato o por cualquier otra circunstancia. Yo diría que hay además un amplio etcétera que debemos tener presente y que por lo tanto es un recurso que podremos estar utilizando muy bien de forma muy adecuada. Pero he dicho al comienzo que solo haría una muy breve introducción sobre lo que es propiamente entrevista para centrarme en las cuestiones metodológicas. ¿Cómo se ha tratado habitualmente la entrevista en profundidad? Por entrevista en profundidad se ha tratado de forma muy reiterativa desde una perspectiva propia de la investigación cualitativa. Y en muchísimos casos, yo diría, una vía cualitativa radical. De tal manera que he seleccionado algunos autores aquí y podéis ver que en analizar los datos, dice analizar los datos obtenidos con los métodos de análisis apropiados a la entrevista. Pero claro, desde un planteamiento, desde una metodología cualitativa, este análisis de datos no es otra cosa más que comentar y seguir dando vueltas sobre frases concretas que se han dicho en la entrevista. No existe, desde este planteamiento cualitativo, una forma de análisis de datos. Verificar los resultados, nos dice después, bueno, pero verificar es comprobar, pero ¿cómo puedo comprobar? Se ha seguido dando vueltas en torno a lo mismo. Por esto, lo que yo os planteaba en esta conferencia es justamente una nueva vía, un nuevo tratamiento metodológico de la entrevista innovador, que sería desde la observación indirecta. Simplemente para contextualizarlo, lo que querría decir es que si ahora todavía no utilizo el término de indirecta y me quedo en observación, la metodología observacional es una metodología científica que ha ido desarrollándose de forma muy sostenida y muy consolidada a lo largo de las últimas 3 décadas aproximadamente, y que en esta metodología lo que se nos va a permitir es poder trabajar con comportamiento espontáneo, diría, tratando de que sea totalmente espontáneo este intercambio comunicativo entre entrevistador y entrevistado, y de tal manera que realmente se pueda captar toda la riqueza de la información en su completitud. Pero dentro de la observación, de la metodología observacional, hay 2 grandes tipos, la observación activa y la observación directa y la observación indirecta. Entonces, la observación indirecta, ¿por qué es la que aquí nos conviene, la que aquí es idónea? Pues porque la observación indirecta es la que pone el foco, la que se centra en el estudio de la conducta oral y todo el análisis documental que deviene a partir de aquí en el momento de que esta conducta oral sea transcrito. La observación indirecta es cierto que tiene algún inconveniente, pero también tiene ventajas. El gran inconveniente es que, a diferencia de la observación directa, el grado de perceptividad es parcial. En la observación directa, el grado de perceptividad es total. Porque en la observación directa estamos percibiendo acciones motoras, en donde se puede videográficamente captar, por supuesto, el movimiento, los gestos, sin ningún problema. La perceptividad es total. Pero en la observación indirecta, en el momento que estamos utilizando el canal de conducta oral, evidentemente, nosotros oímos las frases, oímos las palabras, pero lo que no podemos entrar es en
saber exactamente si había aspectos pues como ironía, como palabras dichas con sorna, como segundas intenciones, como utilización de términos que tienen un significado muy concreto para la persona que los está emitiendo y que a lo mejor no conoce el entrevistador o no conoce siempre el entrevistador. Entonces, aquí es donde sí que tendríamos, obviamente, un déficit o una pequeña, yo diría, dificultad propia de la observación indirecta. Pero por lo demás, todas sus demás características sí que van a permitir tratarla con enorme fortaleza. Precisamente en este material documental se puede incluir observación indirecta, pero también otras formas, otras producciones del comportamiento de los individuos. Los grupos focales pueden funcionar el tratamiento igual como observación indirecta, como podría funcionar pues cualquier tipo de diario escrito por una persona y cualquier tipo de texto, aunque después sí que me referiré a una diferencia entre la forma oral y la forma documental. Bueno, incluyo aquí la portada de este artículo, que es libre, por lo tanto lo podéis cualquiera descargar de internet, precisamente sobre observación indirecta en contextos habituales, básicamente por un motivo, porque lo plantea dentro del marco de los Mixed Methods, que es el marco que voy a utilizar aquí en esta conferencia. ¿Y por qué voy a utilizar este marco de los Mixed Methods? Me gustaría que os quedase muy, muy claro que en los últimos 20 años se ha llegado a una cierta pacificación de una polarización anterior que duró toda la segunda mitad del siglo pasado entre los partidarios de metodología cualitativa, metodología cuantitativa, en donde cada uno de las personas que litigaban, entre comillas, frente a ello, estaba absolutamente, yo diría, radicalizada y dedicaba todos sus esfuerzos a mostrar lo bueno que era su opción, fuese la cualitativa o la cuantitativa, y lo mala que era la opción opuesta. De tal manera que, yo diría, vertieron ríos de tinta precisamente discutiendo sobre esta cuestión. Y lo único que se hacía era cada vez tener una brecha más clara que separaba ambas posiciones. Pero a finales del siglo pasado, en torno a los años 98, 99, 2000, fue precisamente en Estados Unidos John Creswell que por primera vez utilizó la propia expresión Mixed Methods, que es lo que permitía. Permitía empezar a encontrar elementos que permitiesen vincular elementos cualitativos y cuantitativos, no digo datos, porque no siempre son datos estos elementos, pueden ser medidas, pueden ser resultados o pueden ser cualquier otro tipo de información, pero que permitiesen integrar elementos cualitativos y cuantitativos. En los primeros años de los Mixed Methods, del 2000 al 2008 aproximadamente, se trataba de que estas dos grandes vías se complementaran. Fue después cuando ya se fue pasando de la complementación a la integración que os estaba mencionando ahora mismo. Pero todavía hay problemas de integración y de simetría. Todavía no es absolutamente recíproca ni simétrica ni tiene el mismo peso, pero progresivamente sí que se está avanzando en esta dirección. He querido de forma muy, muy breve poner una pequeña foto de las personas que considero que son, en este caso, más relevantes en este ámbito. Yo con algunos de ellos, con Tony Ogebucie o con Bart Johnson o con Vicky Plano-Clark, he tenido la gran suerte de trabajar con ellos en Estados Unidos, el curso 2015-2016, pero todos ellos pienso que tienen un enorme potencial. El que tenéis más a la izquierda, John Creswell, fue precisamente quien por primera vez le dio el nombre de Mixed Method a esta gran aproximación entre elementos cualitativos y cuantitativos, y es cierto que la observación indirecta no había tenido hasta muy recientemente una fuerte relevancia dentro del planteamiento Mixed Methods, pero sí que ya en los últimos 3-4 años ya se va disponiendo de trabajos publicados que muestran cómo realmente esta integración cualitativo-cuantitativo se puede llevar a cabo también en ámbitos como el de la entrevista en profundidad, al cual hoy nos estamos dedicando.
Fijaros que os he dicho en la diapositiva anterior que lo esencial es poder llevar a cabo una integración, he subrayado la palabra integración, entre elementos cualitativos y cuantitativos. Pero, ¿cómo llevarla a cabo? ¿De qué manera? Aquí es donde precisamente ha habido pues, un cierto, iba a decir, atasco, una cierta manera muy plural y muy diversa de tratar de resolverlo. Y yo he seleccionado unas pequeñas frases, pero me voy a centrar únicamente en la tercera, precisamente de Creswell y Plano Clark, su discípula, los que teníamos en las fotos de más a la izquierda y de más a la derecha, la diapositiva anterior, que precisamente Creswell y Plano Clark plantean que hay 3 formas básicas para lograr la integración entre elementos cualitativos y cuantitativos, que son el merge, el connect y el embed. Este merge, connect y embed los he representado esquemáticamente en esta diapositiva. Pero entre el merge, el connect y el embed, tengo un tiempo limitado, me gustaría explicarlas todas con detalle, pero me voy a centrar en la segunda, en el connect. Porque el connect, ¿qué es lo que implica? El connect implica que partimos de tener datos cualitativos, tan cualitativo como es la transcripción de una entrevista en profundidad, pero a partir de aquí deberemos organizar esta información. Y una vez tenemos estos datos cualitativos organizados, entonces será posible emprender con ellos análisis cuantitativos y será como obtendremos los resultados. Esta segunda vía es la que aquí resulta óptima, absolutamente óptima, para aplicarla en la entrevista en profundidad. Y precisamente este quantitizing, que como veis tengo aquí resaltado, esta operación de quantitizing es algo así como nuestra bandera, nuestro emblema, precisamente cuando estamos trabajando con datos cualitativos, con toda su riqueza, con todos los matices que puedan tener, pero en donde lo que nos interesa es, organizados adecuadamente y después tratados cuantitativamente, poder obtener resultados objetivos que puedan permitir un contraste de hipótesis en donde las tengamos, que permiten verificar unos resultados claramente objetivos y, consecuentemente, cumplan el papel de metodología claramente científica, pero sin minimizar, sin anular, sin ensombrecer ninguna de todas estas importantes matices que podrán haber en algo tan valioso como son las respuestas a una entrevista en profundidad. En esta diapositiva he pretendido, de forma muy esquemática, tremendamente esquemática, mostrar que hay un proceso cualitativo primero, después cuantitativo y después cualitativo. Esta triple gran macroetapa, cual, en donde en la etapa cualitativa, después de haber delimitado el problema y de haber transcrito la entrevista, ahora es cuando ya entraremos en ello, en qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a ver enseguida que tendremos que plantear unas determinadas dimensiones, que tendremos después que saber segmentar adecuadamente, que tendremos que construir un instrumento a medida. Bueno, lo iremos viendo ahora en las próximas diapositivas. Entonces, lo esencial que va a ser que una vez hayamos llevado a cabo todas estas acciones metodológicas que corresponden a esta primera etapa cualitativa, a partir de aquí seamos capaces de poder tener un registro en forma de matriz de códigos. Y os he puesto algunos ejemplos para que lo veáis de forma muy, muy concreta. En estas matrices de códigos, lo esencial que va a ser, que tendremos sucesivas filas. Si tenemos sucesivas filas, estas filas nos mostrarán el orden o secuencia de las frases o unidades textuales que ha ido respondiendo el entrevistado. Fijaros que aquí os digo que se producirá una extracción de parámetros del registro, especialmente orden o secuencia. Este orden o secuencia tiene una enorme importancia capturarla y esto no se había hecho en muchísimas ocasiones. Pero estos serán las filas de esta matriz de códigos. Pero, por otra parte, esta matriz de códigos tendrá sus columnas y estas columnas corresponderán a algo que será
las dimensiones o subdimensiones, que no son otra cosa, como os digo dentro de muy poco, aquellos grandes pilares o ejes que, a partir del marco teórico esencialmente, pero también leyendo la entrevista, van a ser como los puntales que sostienen un instrumento de observación que haremos a medida. Una vez tengamos estas matrices de códigos, dentro de la etapa cuantitativa, tendremos que controlar la calidad del dato, no sea que tengamos errores, pues falta de concordancia entre codificadores, por ejemplo, u otras que hay, y después ya se puede llevar a cabo un análisis cuantitativo, de lo cual hay diversas opciones, pero después veréis que os recomiendo una especialmente, aunque hay muchas más. Y a partir de aquí es cuando entonces ya retornaremos a la etapa cualitativa y es cuando podremos interpretar los resultados a la luz del marco teórico. En algún momento más adelante volveré a repetir de nuevo esta diapositiva con algún elemento añadido. Teniendo en cuenta lo que aquí os digo, simplemente en el mismo artículo que hace un momento os mencionaba, en donde hay una tabla que va especificando paso a paso todas las acciones de la observación indirecta, os he colocado aquí las etiquetas correspondientes a las etapas cuantitativa y cualitativa a las que ahora me refería, para que veáis cómo se corresponden precisamente. Y además también he querido mostrarlo gráficamente porque yo puedo tener aquí una entrevista, sea que yo he transcrito manualmente de un dietario, sea que he utilizado una versión de algún programa informático, esto por ejemplo es un Audacity, a partir de que se grabó magnetofónicamente y por lo tanto a partir de la escucha de la entrevista. A partir de aquí empezará toda esta vertiente cualitativa para poder sistematizar bien toda esta información, pero después vendrá la vertiente cuantitativa, donde yo he podido transformar estas transcripciones en forma de texto en unos análisis que me aportan unos resultados cuantitativos, que me aportan unos gráficos que me permitirán entender qué es lo que realmente muestra el trasfondo de esta entrevista, para después poder retornar y volver a la vertiente cualitativa. Os decía hace un momento que cuando empezamos a manejar la observación indirecta, os mostraría la diferencia entre la forma oral y la forma documental. Es una diferencia muy clara y muy evidente. En la forma oral, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el contenido del mensaje, pero después también habrá vocalizaciones. Se puede vocalizar de diferentes maneras y habrán otros elementos que nos pueden interesar, como pues distancia interpersonal, como intercambios de mirada, como conducta gestual, como pausas, como diferentes ritmos, etcétera, etcétera. En cambio, en la forma documental, que es lo que ocurriría si nosotros escribiéramos sobre algo, imaginaros que nos dijeran, mira, yo tengo que hacerte 3 preguntas, pero en lugar de que sean de forma oral, presencial, yo te digo los títulos y tú me los escribes. Yo escribo sobre aquello lo que pues, posiblemente diría en una entrevista en profundidad. Desde luego no va a ser lo mismo. Aquí en este caso las vocalizaciones no estarían y tampoco estarían todos los demás elementos que complementan esta contextualización que acompaña al mensaje. Aquí lo que tendríamos sería solamente el contenido del mensaje. Ahora bien, también puede ocurrir de que en una entrevista solo nos interese el contenido del mensaje y no las vocalizaciones o bien otros aspectos. Esto en cualquier caso dependerá pues, del propio objetivo que pretendáis en cada caso y de cómo os interese. Como después comentaré, pero ya lo digo ahora, lo ideal sería el poder incluir todas las dimensiones, aquí van a estar las diferentes dimensiones que podremos obtener, que podremos extraer de una entrevista. Y además desplegarlas en subdimensiones y podremos profundizar cada vez más en ellas. Aquí, por supuesto, nos quedaríamos solamente con una primera gran dimensión, yo la llamaría macrodimensión, que sería la que incluye todo el contenido del mensaje. El análisis del texto lo realizaremos en paralelo, a través de la observación indirecta, pero obviamente el material de partida no va a ser el mismo. Os decía hace un momento
que aquí estamos en lo que sería el origen de las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones o niveles de respuesta? Este término lo propuso en 1986 el sociólogo norteamericano Wake, cuya referencia os pongo a pie de diapositiva, y lo planteaba como las grandes diferentes facetas o aspectos que nos interesa diferenciar en aquello que estamos estudiando. Si resulta que yo estoy estudiando una respuesta en una sesión de mediación en conflictos, por ejemplo, y estoy trabajando con lo que sería el contenido del mensaje, pero también las vocalizaciones, y me interesa tener en cuenta ambos, podéis ver en este gráfico que tenemos una flecha que la cual le he puesto en sentido lo que significaría el paso del tiempo. En nuestra cultura escribimos de izquierda a derecha, en cultura árabe escribirían de derecha a izquierda, pues para nosotros de izquierda a derecha sería que a medida que transcurre el estudio que estemos realizando, por lo tanto, y con las diferentes entrevistas que convenga llevar a cabo, tendríamos en cuenta en este caso dos grandes dimensiones: la de conducta verbal, la que está en azul, que es la que absorbería todo lo que es el contenido del mensaje, y la conducta vocal, que es la que está en rojo, que absorbería pues todo lo que podría significar pues ritmo, todo lo que podría significar cadencia, podría significar nivel del habla, se podría incluso medir en decibelios si hiciese falta. Hay toda una amplísima gama de posibilidades para poder llevar a cabo el análisis. Esta sería una de las cuestiones. Pero hace un momento os he dicho, deberemos efectuar también una segmentación en unidades. Fijaros que lo que es por una parte las dimensiones van a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y a lo largo del tiempo tendríamos unas determinadas dimensiones que nos interesará estudiar en una entrevista o una serie de entrevistas. Pero ahora diremos, pero dentro de cada entrevista tendremos que ir efectuando cortes, ir segmentando la entrevista solo para poder sistematizar mejor su contenido. No vamos a perder nada. En una entrevista podremos aprovechar todo o parte, porque a lo mejor estoy preguntando pues sobre una cuestión en concreto y a lo mejor mezclan cuestiones que no tienen nada que ver y a lo mejor me están primero hablando del tiempo, por decir algo. Por supuesto, en este caso yo tendré que seleccionar únicamente lo que sí son respuestas a la pregunta formulada. Pero en estas respuestas, para poderlas trabajar minuciosamente desde un planteamiento metodológico, sí que va a ser muy necesario efectuar una segmentación. Aquí he mostrado muy gráficamente un texto en donde cada una de estas pequeñas marquitas verticales nos permiten, bueno, pues efectuar la segmentación y codificarla de determinada manera. Aquí tendríamos un sistema de categorías ABCD y, bueno, estaría codificada por la primera unidad A, la segunda B, la tercera D y así sucesivamente. Pero claro, ¿cómo haremos cuando trabajamos con un texto que es la transcripción de la entrevista? ¿Cómo haremos la segmentación en unidades? ¿Hay alguna norma? ¿Hay alguna regla? Bueno, pues sí, hay algunas y aquí menciono una que entiendo que, aunque ofrece diferentes opciones, os voy a decir cuáles serían las opciones que consideraría más adecuadas. Seguir el orden que figura aquí, la primera, que sería el criterio ortográfico. Este es un criterio que se utilizó en ámbitos, podía ser ámbitos de la psicología y de la sociología básicamente, ahora hoy día ya quizá con algo de desuso, y que es precisamente el uso de los signos de puntuación. Es decir, cada vez que hay un punto y seguido, pues acaba una unidad, o cada vez que hay un punto y coma, o cada vez que hay... Yo no soy muy pensa a este criterio de segmentación. Los españoles, y pienso que en general los latinos, ampliando los países americanos, tenemos en general, y hay por suerte honrosas excepciones, pero tenemos por lo general un trabajo de cultura y cuando algunas personas la misma grabación, uno le pone coma, otro le punto y coma, indica que esta usa simplemente no, para mí sería un criterio de utilización, salvo que siempre
fue una misma persona que realizase las transcripciones y que tuviese pues esta consistencia de la relación entre la duración de la pausa y el signo de puntuación correspondiente. El segundo criterio es el sintáctico, es tremendamente objetivo. El sintáctico correspondería a diferenciar por sintagmas, lo que antes se llamaba oraciones gramaticales, de tal manera que incluye pues sujeto, verbo y predicados, sujeto, predicado y complementos, y de tal manera de que empieza y acaba de forma muy clara y muy objetiva cada una de dichas unidades. Este criterio muchísimo. Hay un triago que es el criterio contextual, que es cada vez de que cambia el sentido de aquello sobre lo cual se habla, pero en algunos casos pueden ser variaciones parciales y tampoco sería muy recomendable. Y después lo que sí hay es, en el caso de la entrevista, dado que se trata de dos personas y que por lo tanto es criterio interlocutorio, consideraríamos cada gran macrounidad como lo que ha hablado, por supuesto, el entrevistador, que no es objeto de nuestro interés, se supone, salvo que sea para ver cómo le acotaba aquello sobre lo que le preguntaba, pero después lo que responde el entrevistado. Y en esta respuesta del entrevistado, salvo que se tratase de respuestas muy telegráficas, pues sí, no, no sé, y esto no ocurre en las entrevistas en profundidad o no debe ocurrir. Si ocurre es que a lo mejor algo estamos haciendo mal en la forma como planteamos la entrevista. Entonces, si la persona entrevistada se entretiene, se toma su tiempo en ir comentando y especificando la respuesta, entonces sobre esta macrounidad de su respuesta es cuando efectuaríamos una segmentación que yo la recomendaría desde lo sintáctico. He puesto aquí un pequeño ejemplo, tomado es una profundidad realizada a un médico de un servicio de urgencias de un hospital español, en donde podéis ver que hay unas líneas y unas frases, unas unidades textuales que están marcadas en amarillo y otras que no. ¿Por qué? Porque las que no se han seleccionado es porque no interesaban en función de la pregunta que se le formulaba. Ya después, un poco más adelante, entenderéis el por qué hay estos códigos que están al comienzo y al final de cada una de las frases con los entrecorches, y es para ir distinguiendo el inicio y el final de cómo estaríamos codificando cada una de estas unidades textuales. Fijaros que el código inicial está en mayúscula y el final en minúscula. Por ejemplo, en la línea 2 hay un C4 con la C mayúscula. Dice, llevo trabajando en el servicio 4 años y algo más de 4 años, algo más de 4 años. Acaba esta unidad textual otra vez de 0, pero ahora la C con minúscula. En el C18, C con mayúscula, o con el equipo móvil E, hecho ahora con minúscula. No es obligatorio, pero es un pequeño sistema de notación que ayuda para ir dejando muy claro cuando empieza y cuando termina cada una de las unidades textuales. Si conjuntamos, si aplicamos a la vez lo que os he comentado de las dimensiones que son a lo largo del tiempo y por otra parte esta segmentación en unidades que tiene lugar dentro de cada entrevista, aquí las marcamos, estas líneas negras en vertical, pues que arriba pone unidad 1, U2, U3, U4, las sucesivas unidades, cuando los criterios los cruzamos, por decirlo de alguna forma, es como logramos lo que pretendía desde el comienzo, es decir, información que es cualitativa, pero que esto nos da la base para poder organizarla bien y al organizarla bien, tratarla cuantitativamente. Por lo tanto, ahora lo que nos falta es organizarla bien. ¿Y cómo hacemos para organizarla bien? Pues mediante la construcción de un instrumento a medida. De un instrumento de observación indirecta a medida, y ahora os voy a poner algunos ejemplos, siempre se ajusta a un programa con una pequeña diferencia si el instrumento es tipo formato de campo o si es formato de campo combinado con sistema de categorías. Pero en cualquier caso, partiremos de decidir cuáles son
dimensiones, conducta verbal y vocalizaciones, pero pueden ser las que sea. Cada uno planteará las que considere adecuadas. Y además, para esas dimensiones, yo tendría muy en cuenta cuál es el marco teórico. Yo no sé si nuestro marco teórico va a ser un marco teórico cognitivo, dinámico, o bueno, va a ser el marco teórico. Los que trabajan en mediación de conflictos, en el ámbito de la mediación y así sucesivamente. Es muy importante estas dimensiones, darles nombre y definirlas. Y cuando definirlas, por lo tanto, nosotros estar inventándonos, entre comillas, dimensiones, ni sería conveniente. No diré que alguna vez no va a serlo, pero mayoritariamente no. Por lo tanto, documentarlo buscando trabajos de autores diversos que hayan trabajado en el mismo ámbito y que tengamos idea de que realmente es algo que está trabajado, que está estudiado, y si es algo que no lo está y que realmente fuese novedoso, pues entonces sí que podríamos proponer pues alguna dimensión con este carácter novedoso y de alguna forma indicarlo. En muchos casos, estas dimensiones, lo que va a convenir va a ser desplegarlas en subdimensiones. Es muy fácil recordar, es un clásico absolutamente, los trabajos de Wake que antes os he mencionado, que por ejemplo decía, vamos a ver, conducta no verbal, y inmediatamente lo desplegaba. ¿Y lo desplegaba en qué? Pues en expresiones faciales, en conductas gestuales, en movimientos del cuerpo, pero después podía venir, por ejemplo, conductas gestuales. Y vendrá a su vez que la despleguemos, pues a lo mejor en lateralidad derecha e izquierda, pero a lo mejor dentro de la lateralidad derecha, pues convendrá que despleguemos la gran cantidad de opciones que habría gestuales. Por lo tanto, podrá ser un desplegamiento a primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Una vez hemos hecho estos desplegamientos, entonces esto básicamente sería o formato de campo combinado con siglas de categoría. Pero resulta que es un formato de campo de estas visiones desplegadas en subdimensiones, de cada una de las subdimensiones del último nivel al que hayamos llegado en el desplegamiento, es cuando lo que haríamos sería prepararle, incorporarle toda una lista abierta, y esto es lo que caracterizará del otro instrumento, una lista abierta de unidades textuales que corresponden a aquella dimensión. Unidades extraídas del entrevistado después que hayamos hecho esta segmentación y que justo corresponden a aquella subdimensión. Es muy importante que cumplan la mutua exclusividad, por lo que solapen entre sí, no han de cumplir ninguna otra condición. El instrumento posiblemente que tiene más sentido en el caso de la entrevista en profundidad. Pero eso, que se cumplen las condiciones para ello, se podría también utilizar de campo combinado con sistemas. En este caso, querría decir, o algunas de estas subdimensiones de nivel, siempre que esté apoyado en el marco teórico, lo que podríamos allí sería prepararle no un catálogo de unidades textuales, sino un sistema de categorías. Lo que pasa es que el sistema de categorías ya es más restrictivo que el catálogo. El sistema de categorías cumplir exhaustividad y mutua exclusividad. Y la exhaustividad es algo muy ambicioso, arriesgado, y que no siempre un día pueda ser el entrevistado esté diciendo algo que corresponda a una unidad textual no prevista en este sistema exhaustivo y cerrado de categorías. Por este motivo, más posibilidades encontremos con esta situación compleja si estamos utilizando un formato de campo. Esta lista es una lista abierta de unidades textuales. Podemos siempre seguirle incorporando, con tal he dicho se cumple la mutua exclusividad, pero no necesitamos la exhaustividad. Cuando esto lo hayamos hecho, y ahora a partir de aquí ya voy a empezar con ejemplos, ¿qué haremos? La matriz de códigos de la que os hablaba antes en el esquema general en el que antes me detuve. Os he dicho, bueno, cuando empezamos la parte cuantitativa, ¿qué haremos? Tendremos una matriz de códigos y esta sería la estructura de la matriz de códigos. Os he dicho antes, en filas tendríamos cada
de las unidades textuales, porque por algo las hemos segmentado. ¿Y qué tendríamos en columnas? Pues las dimensiones o subdimensiones resulta el desplegamiento. Antes os lo dije. Aquí en este caso está en inglés porque está extraído un trabajo en inglés, pero podéis ver que en columnas que tenemos las dimensiones de 1, de 2, etcétera, hasta la de iésima. Pero luego la de 1 se despliega en las dimensiones de 1, 1 y de 1, 2. Y a su vez, la de 1, 1 se despliega en las subdimensiones de 1, 1, 1 y de 1, 1, 2, y así sucesivamente. Dependerá del grado de desplegamiento y es el que da lugar a las columnas. Y en el caso de filas, pues como he dicho antes, la segmentación en unidades. De esto, lo que quisiera es que empecemos a ver ejemplos. Os he puesto ejemplos. 4 ejemplos para que de forma, 4 ejemplos muy distintos entre sí, pero en donde vais a ver como un flash, voy a ir rápido para no alargarme ya más, vais a ver cómo se ha hecho. Este ejemplo del cual antes os fragmento, como he dicho antes, corresponde a una entrevista en profundidad de un médico de un servicio de urgencias en un hospital español y en donde a partir de esta y otras entrevistas que le realizaron, aquí está el borrador, porque es un trabajo, proceso de elaboración de unos compañeros míos, es un borrador de lo que sería el instrumento de observación indirecta. En este instrumento de observación indirecta lo que sí podéis ver que hemos ido distinguiendo 4 dimensiones que aquí estamos colocando en colores distintos, pero que luego de cada una de estas dimensiones hemos ido planteando diferentes subdimensiones, además las hemos codificado y estamos todavía en este punto. Pero ya sí que hemos hecho algún registro a partir de aquí. Y hemos hecho algún registro a partir de estos códigos y aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería esta matriz de códigos, matriz en que, como veis, cada fila es una unidad, columnas, hay muchas casillas vacías, hay alguna de las filas que tiene 4 códigos, otras filas tienen 3, otras 2, otras 1, sería un fragmento de registro codificado correspondiente a esta entrevista. Y todavía está en borrador, serían las diferentes subdimensiones que habíamos planteado. Fijaros que aquí he puesto en este programa GESEC, programa libre, del cual después ya os doy cuál sería el enlace para que os lo podáis bajar de internet, pero que es muy simple de utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo corresponde a unas entrevistas que después organizaron de un grupo focal, realizadas con personas de diferentes ámbitos de la sociedad, pues había economistas, había psicólogos, había pedagogos, había ingenieros, había personas de diferentes ámbitos en que se les planteaban 5 grandes preguntas de cómo pensaban que el COVID influiría en nuestra vida como ciudadanos. Eso se planteó en torno a los meses de mayo-junio del año pasado. Aquí he puesto los enunciados de 2 de las 5 preguntas y unos pequeños fragmentos de algunas de las respuestas. De hecho, las personas que participaron lo tuvieron que hacer en diferentes sesiones, bueno, y fue muchísimo el material que se obtuvo. Pero he querido que os dieseis cuenta que también aquí está segmentado el texto y también se está utilizando entre corchetes los códigos que corresponden al instrumento de observación que se construye en diapositiva. Bien, esta. Entonces, aquí como veis, se plantea un fragmento de este instrumento de observación indirecta. Aquí figura 3, pero había 24, en este caso, dimensiones, con sus códigos correspondientes y, igual como antes os mostré, se ha ido segmentando y marcándolo para poder elaborar, para poder tener también la matriz de códigos que necesitamos.
Aquí además de la matriz de códigos, que la veréis en la siguiente diapositiva, aquí además lo que se hizo es que se codificó utilizando además un programa, el Alasti versión 9, que no es para nada imprescindible, pero que he querido incorporarlo ya que se hizo para que veáis que esto nos dio muchísimo juego además. Insisto que no es imprescindible, pero que si alguien quiere, hay una gran cantidad de demostrar de qué manera unas determinadas unidades pueden plantearse de forma muy parecida en las respuestas de una y otra persona entrevistadas, etcétera, etcétera. Lo que quería era que vieseis el registro en forma de matriz de códigos que el que tenemos en esta siguiente diapositiva. A la derecha podéis ver el registro en matriz de códigos, respuesta de tres y de aquí está la propia declaración de códigos, que es la declaración de cada las funciones al inicio de este programa GSEC. Como veis, os he puesto la web a la cual estamos trabajando con datos, insisto de nuevo, cuantitativo, que permitir luego trabajar cuantitativamente con ellos. Vamos ahora a ver un tercer ejemplo. Este corresponde al ámbito psicoterapéutico, de la construcción de la alianza terapéutica entre terapeuta y paciente, y en donde aquí podéis ver cómo en la tabla 1 figuran las 4 grandes dimensiones que se han tenido en cuenta. Pues bien, de la primera, parte de la segunda y parte de la cuarta, en la siguiente diapositiva podéis ver también aquí cómo se ha preparado el correspondiente instrumento de observación, donde cada una de las categorías, porque aquí era formato de campo combinado con sistema de categorías, cada una de las categorías se ha descrito con todo detalle. Y además, en la siguiente diapositiva, extraído del propio artículo, podéis ver también una muestra de esta matriz de códigos que os estaba comentando antes. Es este fragmento de registro que lo que muestra de nuevo es la utilización del mismo programa GSEC para el propio análisis cuantitativo. Y por fin, muy rápido, el cuarto y último ejemplo, que corresponde a una situación de mediación en un conflicto intrafamiliar, en donde también podéis bajar este artículo porque es una revista libre y podéis ver cómo aquí se construyó también, esto es un fragmento muy pequeño, un instrumento de observación que también era en este caso formato de campo combinado con sistema de categorías y el desplegamiento en subdimensiones está también aquí indicado, igual como cuáles eran los códigos. Había muchísimas categorías en total, eran 80 y pico, si no recuerdo. Y aquí tenemos los códigos y aquí una muestra de cómo estos códigos se utilizaban. También en la siguiente diapositiva veis un ejemplo, de cómo se recogieron los datos mediante el Excel y después se transformaron para la utilización del programa GSEC y llevar a cabo un análisis cuantitativo. En cualquiera de estos casos, lo que hemos hecho ha sido transitar desde el inicio hasta tener estas matrices de códigos. Y ahora, de forma muy breve, os comento simplemente que ahora nos encontraríamos en este punto de empezar esta etapa cuantitativa, porque ahora sí que ya la información cualitativa la tenemos organizada. Por lo tanto, en esta etapa cuantitativa, como veis, hay 2 acciones a llevar a cabo: el control de calidad del dato y el análisis cuantitativo de datos. En el control de calidad del dato sería la imperiosa necesidad que tendríamos de evitar errores previos en la información recogida, con el fin de que no distorsionados Hay 2 grandes formas de buscar la concordancia, cuantitativas y cualitativas, y aquí lo indico. Las formas cuantitativas básicamente sería para trabajar con 3 o más registros a la vez
la concordancia canónica de Krippendorf, se recomiendan 3 registros siempre cuando se trabaja con observación indirecta, o bien la tradicional y súper conocida capa de Cohen, cuando entonces solo trabajáramos con díadas de registros, el registro 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Además, siempre se puede complementar, aunque yo le daría bastante menos relevancia, con la forma cualitativa de concordancia consensuada. Y por fin, el último aspecto a tener en cuenta, es el análisis cuantitativo de datos. En este análisis cuantitativo de datos, opciones hay muchísimas, pero yo aquí, como veis, solamente comento una. Comento una por la especial adecuación que tiene para la entrevista en profundidad, y es el análisis de coordenadas polares, que además se puede realizar mediante el programa libre Hoisan, del cual también os pongo aquí cuál sería la dirección. Y además es un tipo de análisis que, tal como aquí comento y pongo las pequeñas fotos del profesor Sackett, que fue su iniciador, aunque utilizando unas propuestas estadísticas del profesor Cochrane, un gran bioestadístico, del cual también pongo aquí la foto, lo que nosotros pretendemos es poder llegar a obtener y representar gráficamente un gran mapa interrelacional entre códigos de conducta, en donde estos códigos, como habéis visto, son precisamente los códigos que tenía el propio instrumento de observación que hemos construido. Para llevar a cabo el análisis de coordenadas polares, os indico aquí de forma muy esquemática las acciones a llevar a cabo. Os las leéis de forma, yo diría cuidadosa. Os doy todos los enlaces que os pudiesen hacer falta para ampliar información, y lo que voy a hacer es solo mostraros, y con esto termino, como en los 4 ejemplos que os he comentado antes, cuál sería la imagen que finalmente nos da este análisis cuantitativo de datos cualitativos. En el caso del primer ejemplo, acordaros que era la entrevista en profundidad realizada por un médico en el servicio de urgencias del Hospital Español. Se tomó aquí como conducta focal A3, antes os he puesto el instrumento de observación en proceso de elaboración, y el A3 significaba nos adaptamos a las nuevas circunstancias. ¿Qué significa conducta focal? Conducta focal significa que es aquella que tomamos como base, como centro, como núcleo de este mapa de interrelación entre conductas. Entre la focal, en este caso la A3, nos adaptamos a las nuevas circunstancias, y todas las demás, en este ejemplo, las condicionadas son todas las demás que teníamos. De tal manera que podremos ver efectivamente con qué intensidad se relacionan y si la relación entre ellas es de activación o es de inhibición. Os diré dentro de un minuto o dos que deberá interpretarse estos vectores, pero ya os adelanto que el cuadrante en el cual se halla viene dado por un cálculo estadístico. La longitud que tenga el vector, que la tenemos aquí, el radio, viene dado por un cálculo estadístico, y el que esté en uno u otro cuadrante, por lo tanto el ángulo que tenga este vector, viene dado también por un cálculo estadístico. En este caso, en el cuadrante 1 tenemos aquí un A2. A2 era el tratar de tener en cuenta las necesidades que podía haber en el servicio, que quiere decir que se retroalimentaba justamente con la A3, porque cuando está en el cuadrante 1 significa que hay una relación recíproca de activación entre la conducta focal y las conductas condicionadas. Esto sería el ejemplo del primer caso. En el segundo ejemplo, que correspondía al del estudio realizado con profesionales a los que se realizaron entrevistas en profundidad en el marco de un estudio de grupos focales para ver cómo preveían la sociedad después del COVID, aquí se ha tomado en este ejemplo como conducta focal la 1A. Podéis ver también la 1A en el fragmento del instrumento de observación que os he mostrado, que era déficit en las relaciones sociales, y donde las conductas condicionadas eran todas las de la dimensión 1. La dimensión 1 la podéis ver también en la diapositiva anterior en que os he mostrado este fragmento de instrumento. Y vemos también qué es lo que nos aparecía, y así sucesivamente se fue realizando con todas las conductas, es decir, todos los códigos del instrumento de observación fueron pasando por el rol y por el análisis correspondiente de ser conducta focal.
En el ejemplo 3, que era el ejemplo que correspondía a la construcción de alianza terapéutica entre terapeuta y paciente, os he extraído del propio artículo en el que está publicado este trabajo, también a partir de la conducta focal que aquí se decidió, cuál era este despliegue de vectores que nos mostraba la interrelación con los demás. Y repito, y eran entrevistas en profundidad que el terapeuta realizaba al paciente. Y en el cuarto y último ejemplo, que es el que correspondía a la situación de mediación en conflictos, en situación intrafamiliar, de hecho era en empresas familiares de varias generaciones, mediando en conflictos que surgían entre esas diferentes generaciones, también igualmente. También aquí, tal como lo indica en el pie de gráfico, tal como está publicado en la revista, se eligió la conducta focal, se eligieron muchas conductas focales, aquí presento solo una pequeña parte, y también vemos cómo está interrelacionándose con las demás. Bueno, con esto, fijaros, hemos visto cómo era posible este potente análisis cuantitativo de un material cualitativo que primero se estructuró adecuadamente. Y no hay entrevista en profundidad que no se pueda estructurar de forma adecuada con la necesaria construcción del instrumento de observación a medida para que después pueda ser tratada cuantitativamente de forma muy potente. Al final tenemos que volver a la etapa cualitativa, por supuesto, y volvemos a la etapa cualitativa, tal como lo veis marcado ahí, cuando precisamente realizamos la interpretación de los vectores. Siempre es en función del propio cuadrante en el que se halla el vector, en el gráfico correspondiente, y aquí ya indico cuál sería la naturaleza de esta interpretación. Cuadrante 1 y cuadrante 3 son cuadrantes simétricos. En el 1 la focal y la condicionada se activan mutuamente. En el cuadrante 3 la focal y la condicionada. Cuadrantes 2 y 4 son asimétricos. En el cuadrante 2 la conducta focal inhibe a las condicionadas y las condicionadas a la focal. En el cuadrante 4, a la inversa, la conducta focal activa a las condicionadas y las condicionadas inhiben a la focal. Bueno, yo diría que, y ahí es todo. Es decir, finalmente, resumo, condenso de alguna manera este análisis de coordenadas polares para tratar de que hayáis podido ver de forma un tanto condensada, pero con elementos para que lo podáis visualizar y seguir con calma, conocer de qué manera se puede llevar a cabo y se puede establecer este gran mapa interrelacional entre la conducta focal y las conductas condicionadas y representarlo gráficamente mediante vectores. Yo diría que la entrevista en profundidad, que como os he dicho al comienzo, había sido tratada siempre de forma tan clarísimamente cualitativa, de forma cualitativa radical, el hecho de que la hayamos contemplado metodológicamente desde la observación indirecta y considerando este planteamiento de los mixed methods, nos abre unas enormes posibilidades. Además, son muy asequibles para llevarlo a cabo por parte de cualquier psicólogo, y este planteamiento de esta triple etapa de cuál muestra unas posibilidades muy relevantes de análisis. Como conclusiones, por lo tanto, lo que os he estado comentando desde el comienzo, y como esta modalidad, aquella modalidad de integración de datos, la del Connect, cuando he hablado del Merge, el Connect y el Embed, la del Connect, la que permitía llevar a cabo el quantitizing, se está mostrando como enormemente reveladora y que permite pues, poder estar dando la vuelta tan imprescindible para el psicólogo como es la entrevista en profundidad. La observación en general y la observación indirecta en particular se pueden considerar como mixed method en sí mismas, porque precisamente a lo largo del propio planteamiento metodológico de la observación tienen lugar estas tres grandes macroetapas: cualitativa, cuantitativa y cualitativa. He puesto a continuación algunas diapositivas de referencias, simplemente con los trabajos más básicos, y finalizo pues dando a todos muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí mis direcciones electrónicas, y si alguien quiere escribirme, quiere contactarme para cualquiera de estas cuestiones o para que le pase alguno de estos materiales, o en el caso que no tengáis acceso a esta presentación para que os la pueda enviar particularmente, yo por mi parte me ofrezco, y muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, María Teresa, por esta interesantísima intervención que has tenido. Creo que hoy hemos aprendido mucho y que nos vamos con un aumento de saber por tus palabras, ¿no? Vamos a comenzar el coloquio y se va a abrir el chat para que preguntéis a todos. A mí me gustaría hacerte una pregunta, bueno, o dos si puede ser, pero en primer lugar me gustaría preguntarte, María Teresa, tradicionalmente la entrevista en profundidad, ¿no?, ha sido tratada desde un planteamiento cualitativo, ¿no? Pero, ¿qué aporta, no? ¿Qué se aporta aquí de novedoso en todo esto que tú has estado comunicándonos? Gracias, Concha. Bueno, efectivamente, lo habitual siempre era que la entrevista en profundidad se utilizaba únicamente desde esta perspectiva cualitativa. Esto era, yo diría, prácticamente la única manera en que se trataba, pero en estos últimos años, no tan últimos, de hecho, ya yo diría en los últimos 8, 10, 12 años, ya empezó a tener fuerza en España, porque en Estados Unidos había empezado antes, a partir del año 2000 aproximadamente, lo que es la perspectiva de los Mixed Methods. Y claro, esta perspectiva de los Mixed Methods, ¿qué permite? Permite ir integrando elementos cualitativos y cuantitativos. Lo que pasa es que se pueden integrar de diferentes maneras y hay que buscar la más adecuada. ¿Qué pasa en el caso de la entrevista en profundidad? Pues la entrevista en profundidad, y de alguna forma traté de decirlo en esta conferencia, permite trabajar con el texto que se puede obtener de esta entrevista en el momento en que se graba y se transcribe, pero no solo el texto, también podría ser la voz, los sonidos que la acompañan, y también podrían ser incluso pues gráficos, o podría ser incluso vídeos que le acompañaran, pero me centro especialmente en el texto. Se puede yo diría, ir transformando de tal manera que, por una parte, se organice, se sistematice este texto, y después, a partir de lo que he estado explicando en la conferencia, al estar sistematizado y poder codificar adecuadamente cada una de las partes, de las unidades en que vayamos dividiendo las intervenciones del entrevistado, si nos hace falta también del entrevistador, pero normalmente interesará del entrevistado, entonces podremos llegar a elaborar como una tabla de códigos, y con esta tabla de códigos, la matriz de códigos que he dicho en la charla, es con la que ya se puede tratar después cuantitativamente. Pero ¿esto qué nos permite? Esto nos permite, por una parte, resolver lo que más miedo daba normalmente a los psicólogos, que se perdiesen matices, que se perdiese la gran riqueza que puede tener una entrevista en profundidad. De esta forma, como hacemos un instrumento a medida en la observación indirecta, este instrumento tan a medida puede ser con el grado de detalle que nos haga falta para que no perdamos estos matices. Puede llegar a ser enormemente molecularizado. He puesto algún ejemplo en donde se podía ver en casos diversos. Un caso era un médico en una sección de urgencias de un hospital, en otro era discusiones entre miembros de familias empresarias. Pueden ser en casos muy diversos. He puesto otro ejemplo, he puesto entre terapeuta y paciente de psicología clínica. Entonces se puede llegar a profundizar con todo el grado de detalle que queramos, de tal manera que todos estos finos matices los aprovechamos. Pero además, como después lo podemos tratar cuantitativamente cuando ya hemos sistematizado esta información, tenemos la ventaja de que la objetividad que nos dan estas técnicas de análisis, básicamente me he referido al análisis secuencial de retardos y al análisis de coordenadas polares, pues resulta que podemos llegar a tener unos resultados que me permiten, pues desde diferenciar qué pasaba en la primera parte de la entrevista o hasta determinado momento respecto a lo que seguía después. A lo mejor ver qué pasa con sucesivas entrevistas con la misma persona, en que voy viendo en qué medida se produce una evolución. Es decir, en función de lo que yo pretenda, podré objetivamente ir teniendo como una información rigurosa y objetiva en cuanto a los resultados obtenidos, y a la vez habiendo aprovechado los matices, como decía antes. Esto es lo que yo creo que se gana con todo este planteamiento de los Mixed Methods respecto a cuando únicamente era desde un tratamiento cualitativo. Sí, y voy a hacer otra pregunta, me gustaría
hacerte, y es que el psicólogo, la psicóloga tienen formación suficiente y formación adecuada, ¿no?, para abordar, para el abordaje de esta entrevista en profundidad, y cómo deberían hacerlo, ¿no? Vamos a ver, el psicólogo, la psicóloga, en el ancho mundo que nos rodea, y además aquí son, supongo, me imagino, todos de la Comunidad Valenciana, pero lo pueden ver personas pues que estén en otros lugares. Claro, pueden haber pequeñitas diferencias de un plan de estudios de la Facultad de Psicología de una universidad a otra. Yo en este caso me conozco el de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, que es mi universidad, pero sé que no hay tantas diferencias. En cada universidad hay algunas asignaturas en que posiblemente el programa sea más completo, en otras menos completo, pero yo lo que diría es que este procedimiento es perfectamente, yo diría, asimilable y comprensible por cualquier psicólogo que tenga, yo diría, los conocimientos que se dan en grado, si luego hace un pequeñito esfuerzo de conocer pues lo que precisamente de nuevo y de innovador todos venimos obligados a aprender continuamente, todos. Yo toda mi vida digo que cada día que empieza por la mañana algo aprenderé. Pues bueno, pues en este caso, como realmente esta misma charla se va a colgar en YouTube, pues por ejemplo los que asistentes hoy aquí, en el momento de que puedan ver a lo mejor algún artículo que he mencionado y que todos son abiertos y se pueden conseguir directamente, o que cito en las referencias y con los ejemplos puestos lo pueden seguir perfectísimamente, sin ningún problema. Que es un psicólogo que dice, no, yo salgo ahora del grado y no me he formado en nada. Bueno, pues a lo mejor le haría falta una pequeñita formación en metodología observacional, posiblemente, y la entrevista, en este caso, en profundidad, dependerá también de qué ámbito sea el suyo. Si trabaja, pues yo qué sé, pues en temas de recursos humanos, o en clínica o en educativa, pues en el ámbito en que trabaje, pues bueno, estar bien formado en su ámbito, porque es el ámbito en donde esta entrevista la va a plantear y donde le interesará estudiar los contenidos de determinado punto de vista. Eso está clarísimo. Pero acabaría la respuesta diciéndote a ti, diciendo también sobre todo a todos los que hoy estáis aquí, que en la última diapositiva he puesto mi correo electrónico. Bueno, he puesto dos, pero el de la universidad a veces se satura, el Gmail posiblemente sea mejor. Y yo siempre estoy abierta a que cualquier persona que me escribe, y me escriben muchas personas que no conozco, pero muchas cada semana, cualquier duda o pregunta de referencias, yo me ofrezco encantadísima a poder dar respuesta, y además es que lo hago siempre, lo he hecho toda mi vida, hace 49 años que lo hago. Por lo tanto, de nuevo os ofrezco que si hay algún artículo, algún material de ahí o alguna pregunta que tengáis, sin ningún problema me escribís, me decís que habéis asistido a este webinar y bueno, yo encantadísima respondo a todos los que me escribáis. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y quiero comentarte, ¿no?, sobre el chat, que bueno, hay muchas personas que han estado escuchándote, que están diciendo que te dan las gracias por compartir tus conocimientos, porque ha sido una conferencia muy interesante, te dan las gracias y bueno, y entonces una de las preguntas te voy a hacer, dicen que una de ellas dice, la entrevista en profundidad, al requerir un tratamiento cuantitativo tan riguroso, ¿no sería un poco larga y costosa a nivel de tiempo? Es larga y costosa, pero es que cuando se está trabajando en un ámbito, el que sea, un ámbito cualquiera psicológico, la entrevista en profundidad sí requiere un tiempo en realizarla y en analizarla, pero es tan rica la información que aporta. Y yo diría que además las entrevistas en profundidad tampoco se prodigan, no se hace una cada 2 días. A lo mejor habrá 2, 3 a lo largo del estudio de un caso determinado. A lo mejor solamente con una se resolverá. Yo diría que compensa perfectísimamente. Desde mi punto de vista, que puede ser que no sea compartido por muchas personas, pero yo lo creo sincerísimamente, la información que se obtiene
lo considero muchísimo más rica que la que puede aportar pues un test psicológico y muchas veces incluso un cuestionario, porque allí es de carácter estándar y al ser de carácter estándar no siempre hay un ajuste exacto de aquel enunciado a la realidad. En cambio aquí sí que se puede ir como profundizando, extrayendo información, repreguntando, pidiendo que se aclare algo y yo creo que puede ser valiosísimo para el psicólogo o psicóloga que lo esté utilizando. Bueno, pues si de momento ya no hay más preguntas, lo que sí que hay es un continuo verse en el chat, pues las gracias por tu exposición, porque también el entusiasmo que has transmitido y los conocimientos que has transmitido y que desde luego la gente, todas las personas que lo han escuchado han considerado que es una excelente exposición y por supuesto yo también. Muchas gracias, María Teresa, y bueno, y si es posible en algún otro momento volverte a escuchar, estaríamos dispuestos y encantadas desde FIDAP a compartir otra webinar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también acabo de decir que muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, casi diría todas, porque me parece, no, hay sí que hay alguna. También, mujeres. Compañeros. Sí, compañeros. Muchísimas gracias y de nuevo os digo la verdad, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis complementarla, me lo decís y yo responderé encantadísima. Y sí, por supuesto, Concha, que siempre que queráis vosotros faltaría más, por supuesto que sí, por mi parte. Muchas gracias por tu predisposición hacia FIDAP y hacia todos los colegiados y hacia todos los psicólogos y psicólogas. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Vale, pues adiós, Venga, adiós, adiós.